Gálatas capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 10 en el día de hoy. Leemos, dice la palabra del Señor. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Leo nuevamente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque podemos invocar tu nombre, Señor, y rogar tu asistencia para que tu palabra pueda ser expuesta correctamente, Señor, en esta mañana. Señor, yo te ruego que tú abras los corazones de mis hermanos para que tu espíritu pueda obrar, Señor, en cada uno de ellos y también en mi vida, Señor, para que tu palabra pueda obrar en nosotros y para que tu palabra pueda producir cambios y transformaciones, Señor, en nosotros. Tu palabra es lo único que nos santifica, Señor, por medio de tu espíritu. Te rogamos que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad. Señor, que tú uses mi vida para que cada uno de mis hermanos aquí presentes puedan ser bendecidos y puedan salir transformados en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto que vamos a encarar hoy nos habla de algo que estaba sucediendo en Galacia. Pero yo antes de poder entrar de lleno en el texto, quisiera mostrarles y quisiera explicarles cómo vamos a ver este texto hoy. Vamos a ver primero, en primer lugar, el primer punto que vamos a ver es un contexto a esta declaración. Luego vamos a ver si tememos a los hombres o tememos a Dios, temer a los hombres o temer a Dios. Y el tercer punto que vamos a ver es una utopía, servir a Cristo y buscar agradar al hombre, algo que no se puede hacer en conjunto. Y yo he titulado este sermón de hoy, ¿servir a Cristo o a los hombres? Hermanos, el temor al hombre es algo que forma parte de nuestra total existencia. No creo que haya aquí entre nosotros alguien que en algún momento de su vida haya sido afectado por este pecado. La Biblia nos da ejemplos de personas que han caído en este gran mal y han arrastrado a otros con ellos. Por ejemplo, Abraham. Si ustedes recuerdan el caso de Abraham, cuando él tuvo que mentir diciendo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana, por temor. Otro caso es el de Pedro, que ya lo vamos a ver aquí en el libro de Gálatas. Y este pecado es algo muy sutil y requiere que hagamos un profundo autoexamen constantemente en nuestras motivaciones. Quiero leerles un pasaje en Proverbios, en el capítulo 29, versículo 25, que dice lo siguiente. El temor al hombre pondrá lazo. Lazo en el sentido de una trampa. Podemos entenderlo como pondrá una trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Como les decía hoy, vamos a ver este primer punto que vamos a darle un contexto a esta declaración. ¿Por qué Pablo dice esto? Dice lo que dice en el versículo 10 en este contexto. ¿Por qué él dice y hace esta declaración de ¿acaso busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios o trato de agradar a los hombres? ¿Por qué él habla de esta manera? Y según lo que venimos estudiando en estas últimas 3 predicaciones, las iglesias en Galacia estaban en un grave problema. Se habían introducido falsos maestros que estaban predicando y estaban enseñando que para salvarse era necesario creer en el Señor Jesucristo, pero además, y aquí estaba el problema, ellos agregaban a esto, ellos decían que además era necesario circuncidarse y observar la ley de Moisés. Básicamente lo que estos falsos maestros en la iglesia de Galacia estaban tratando de hacer era judaizar a las iglesias, introducir las prácticas de la religión judía en la iglesia cristiana. Y habíamos hablado con nuestro hermano Eduardo también, que él nos había comentado que estos falsos maestros
estaban expandiendo este virus en Galacia y ellos usaban un fuerte argumento de que decían que Pablo tenía un apostolado que era dudoso. Era un apóstol que no sabemos si era un apóstol. ¿Quién lo mandó a Pablo acá? ¿Fueron hombres? ¿Fue Dios? La verdad que dudamos de que Pablo realmente haya traído el verdadero evangelio aquí. Entonces ellos usaban este argumento. Y algo que ellos decían en ese argumento era que Pablo había sido enviado probablemente por hombres a predicar allí en Galacia. Por eso se hace esa declaración en el versículo 1 que Pablo dice, que ya lo estudiamos, dice que Pablo apóstol no de hombres ni por hombres. Y en nuestro versículo 10 de hoy vemos que el autor inspirado usa otra vez una expresión similar. Él dice, busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o intento agradar a los hombres. Y en este primer punto vamos a encontrar la respuesta a de por qué Pablo hace esta declaración. ¿Por qué Pablo hace esta declaración en el versículo 10? ¿Cuál es el motivo de que él menciona y él enfatiza que no busca agradar a los hombres, sino que él quiere agradar a Dios? Y para poder responder a esta pregunta, no tenemos que olvidarnos la estrategia que seguían los falsos maestros para desprestigiar el mensaje del evangelio. Lo primero que ellos intentaban hacer era quitarle autoridad al mensajero, en este caso el apóstol Pablo. Dentro de esta estrategia que ellos usaban, muy probablemente una de las cosas que ellos murmuraban y hacían que las iglesias de Galacia murmuren y pongan en duda, era que Pablo era alguien que solamente buscaba agradar a los hombres. Es como si ellos estuvieran diciendo algo así. Pablo está tratando de ganar el favor de los hombres, más bien que el de Dios. Él trata de agradar a todos. ¿Por qué? Para que todos lo sigan. ¿Por qué? Entre su propia gente, él predica la circuncisión, como vemos en Gálatas 5:11 y podemos después ver Hechos 16. Entre los judíos, él predica la circuncisión porque sabe que creen en ella, pero no habla de la circuncisión entre los gentiles, es decir, entre los que no son judíos, porque ellos no quieren saber nada de la circuncisión. Entonces ellos estaban diciendo y metiendo ese rumor y metiendo esa duda en las iglesias de Galacia. Y este versículo 10 nos muestra cómo Pablo responde a esas falsas acusaciones que estaban haciendo acerca de él. De hecho, él se va a explayar más adelante en el capítulo 5, versículo 11. Y acompáñenme a leer ese pasaje ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Otra vez él enfatiza y dice, yo no estoy predicando la circuncisión, no es de lo que yo hablo, no es lo que yo predico. La respuesta de Pablo era contundente en este sentido. Él estaba proclamando un mensaje que venía directamente de Dios. Él estaba proclamando el evangelio. Entonces, como ese mensaje venía de Dios, él no podía hacer otra cosa que proclamarlo y que cumplir con la encomienda y con la tarea que el Señor Jesucristo le había dado. Pero no podemos olvidar que nuestro apóstol, el apóstol Pablo, hacía lo contrario antes de que él se convirtiera. Mientras él era un fariseo y perseguidor de la iglesia, su ocupación principal era destruir a la iglesia. Y a pesar del cambio en su vida, los falsos maestros no iban a perder oportunidad para poder desprestigiarlo con cualquier cosa que encuentren. Y es por eso que cuestionaban su autoridad y decían, ¿quién mandó a predicar a Pablo? ¿Quién lo autorizó para que él haga esto? ¿Qué piensan? ¿Qué será que piensan los demás apóstoles de este Pablo? Y estas aparentes debilidades del ministerio de Pablo estaban siendo una herramienta en las manos de estos falsos maestros judaizantes que perturbaban a los gálatas. Pero yo quiero demostrarles en esta mañana, hermanos, que el apóstol Pablo era una persona que reflejaba claramente que era temeroso de Dios y no de los hombres. Y vamos a pasar al segundo punto en el que yo quiero presentarles a través de dos ejemplos que contrastan fuertemente. ¿Qué significa temer a los hombres y qué significa temer a Dios? Vamos a ver dos ejemplos en este segundo punto que ya entramos, que un ejemplo de los que temían a los hombres y un ejemplo de él que temía a Dios.
Vamos a ver en primer lugar el temor a los hombres que tenían estos falsos maestros. Esos sí eran temerosos de los hombres. Y vamos a ver por qué. Y acá vamos a responder a la pregunta de por qué Pablo, o mejor dicho, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? ¿A qué se refiere cuando dice eso? ¿Qué es exactamente buscar el favor de los hombres? ¿Y por qué Pablo dice que es malo buscar el favor de los hombres en este contexto? Vamos a hacer un recorrido de los primeros capítulos de Hechos. Y es providencial que estemos leyendo Hechos, hermanos, porque es un libro muy importante para poder entender Gálatas. Es muy importante para poder entender el libro de Gálatas, porque vemos muchas cosas y vemos muchos de los problemas que estaban pasando allí. Pero lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un pantallazo general hasta el capítulo 15 de Hechos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y créanme, hermanos, que aunque parezca que estoy dando algunos detalles que no vienen al caso, esto nos va a ayudar muchísimo a entender el problema de Galacia. Lo primero que vamos a ir a Hechos capítulo 1. Lo primero que tenemos que entender es que después de la ascensión del Señor Jesucristo, los apóstoles son los que quedan a cargo de la obra de extender el Evangelio. Hoy nuestro hermano Mauro en el estudio decía, los apóstoles pusieron el fundamento. La doctrina de los apóstoles era la que debía ser creída. Ellos eran los encargados después de que el Señor Jesucristo asciende. El Señor les dice claramente a ellos, ahí en Hechos 1, 4 y 5, les dice que se queden en Jerusalén, que no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Luego, el libro de Hechos nos cuenta que los apóstoles eligen al sucesor de Judas y en Hechos 12 nos relata que lo que sucede, mejor dicho, en la fiesta de Pentecostés. Es en el momento en que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Pedro predica el Evangelio en un discurso en el que se convierten más de 3.000 personas, nos relata el libro de Hechos. Ahí en el capítulo 2, versículo 41, pueden encontrar esto. En el versículo 42 se nos relata que luego de ese evento, de esa conversión masiva de personas ahí, los nuevos cristianos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso dice el capítulo 2, versículo 42 de Hechos. Hermanos, esto no es otra cosa que la inauguración, por decirlo así, de la iglesia del Nuevo Testamento. Y yo hago toda esta introducción para que juntos podamos ver las características que tenía esa iglesia. Esa iglesia en Jerusalén tenía características, tenía una forma y tenían costumbres que son muy importantes para poder entender lo que estamos estudiando hoy. El judaísmo, esa iglesia de Jerusalén, esa iglesia primitiva, estaba compuesta mayormente por judíos. Eran judíos que se habían convertido. ¿Sí? Esto es muy importante de entender. Lo que tenemos que saber es que esta iglesia que se había inaugurado, estaba mayormente compuesta por judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Era la religión oficial del pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando yo voy a hablar de judíos aquí en este contexto, hermanos, no voy a hablar de raza judía. Voy a hablar de la religión judía. ¿Sí? Así que entiéndanme de esa manera cuando digo. Entonces el judaísmo, la religión judía era aceptada por el imperio romano en esa época. Y si bien los judíos tenían muchas cosas contra el imperio, ellos estaban bajo la opresión del imperio romano, el imperio les permitía seguir sus costumbres siempre y cuando no ocasionan revueltas, no ocasionen disturbios, no ocasionen problemas al imperio. Mientras ellos estén tranquilos y hagan sus prácticas tranquilos y hasta se les permitía tener cierto tipo de autoridad y de gobierno entre ellos. Mientras ellos no causen revuelta y no vayan en contra del imperio, se les permitía hacer estas cosas. Pero el detalle importante aquí es que, como les decía recién, muchos judíos se habían convertido y habían comenzado a formar parte de la iglesia. Y la vida al principio no era fácil para los primeros cristianos, hermanos. Los principales de la religión judía no se iban a quedar quietos con la extensión del evangelio y comenzaron a perseguirlos. Los judíos son los primeros que empiezan a perseguir a la iglesia cristiana.
Después el libro de Hechos nos cuenta que Pedro predica el evangelio en el pórtico de Salomón, ahí en el capítulo 3. Y luego Pedro y Juan son llevados ante el concilio en Jerusalén, en el capítulo 4. La persecución ya había comenzado. En el concilio los principales judíos intiman a Pedro y a Juan y le dicen, no hablen más de Cristo. No hablen más de Cristo. Pero ellos responden contundentemente. Y fíjense cómo ellos responden, hermanos, porque es demasiado importante y tiene mucha relación con nuestro texto de hoy. Ellos responden de una forma muy similar a lo que Pablo dice en este versículo 10. En el versículo 19 del capítulo 4, cuando se les pide que ellos dejen de predicar a Cristo, Pedro y Juan le responden lo siguiente: juzguen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros hombres antes que a Dios. Esa es la respuesta que ellos les dan. Entonces ahí los mandan a azotar, los liberan. Pero luego de eso, el libro de Hechos nos cuenta algunas cosas que pasaban internamente en la iglesia. Ya hemos leído lo que pasó con Ananías y Zafira. Hoy leímos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Hechos vemos la historia del primer mártir. Capítulo 6 y 7. Vemos la historia del primer mártir de esta persecución desatada en contra de la iglesia. La primera persecución. ¿Quién es ese mártir? Esteban. En el capítulo 8, después de la muerte de Esteban, aparece un hombre que nos cuenta la escritura que perseguía a la iglesia y los echaba en la cárcel, y es el mismo escritor de esta epístola a los Gálatas que estamos estudiando. Saulo de Tarso, que luego de convertirse a Cristo pasaría a ser conocido como el apóstol Pablo. Hermanos, con todo esto ya tenemos que empezar a comprender que los principales enemigos del evangelio, ¿quiénes eran? Los judíos. Eran los judíos. No había cambiado mucho de lo que fue cuando el Señor Jesucristo estaba presente, pero los judíos perseguían a los cristianos. Además de esto, el judaísmo tenía una influencia muy fuerte en toda la región cercana a Israel. El libro de Hechos continúa con la conversión de Pablo en el capítulo 9. Continúa hablándonos de cómo él comienza a predicar el evangelio en sus inicios. Sufre persecuciones en Damasco. Otra vez, ¿quién eran los que los perseguían? Los judíos. ¿Y qué decían? Que lo querían matar. O sea, no solamente que lo perseguían, sino ya querían matarlo. Al apóstol Pablo también. El libro de Hechos nos sigue contando ciertos milagros que ellos hicieron mientras predicaban. Y otro detalle que viene a colación para que podamos entender, el libro de Hechos nos muestra también ahí cómo el evangelio se estaba expandiendo ya fuera de Jerusalén. Recuerden lo que pasó en Hechos 2. El Espíritu Santo ya había venido. El Señor levanta al apóstol Pablo y el apóstol Pablo es por excelencia el apóstol hacia los gentiles. El apóstol Pablo era quien llevó el evangelio más hacia afuera junto con Bernabé y otros. Entonces ya el evangelio comienza a expandirse fuera de Jerusalén. Luego Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero, que en el viaje que se cree que fueron fundadas estas iglesias en Galacia. Y después ellos de ese primer viaje misionero vuelven a Jerusalén y vuelven por algo que había pasado. Y acompáñenme a Hechos capítulo 15. Vamos a leer los primeros 2 versículos y después vamos a leer el 4 y el 5. Este detalle es fundamental. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido examinados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo en todos los hermanos. Versículo 4.
y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez, fíjense lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 5. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Versículo 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, este problema es el mismo que estaban enseñando los falsos maestros en Galacia. Era la misma cosa. Hicieron un concilio en Jerusalén para tratar este problema. Desde allí ya Pablo y Bernabé se opusieron a este falso evangelio que estaban enseñando en la región. Y habiendo llegado hasta aquí, hermanos, quiero que hilemos y atemos algunos cabos juntos. Los judíos más radicales perseguían a los cristianos y los mataban si era necesario, así como a Esteban. Pero había otros judíos más sutiles, mucho más sutiles, que infiltraban estas prácticas judías como la circuncisión, sin negar a Cristo, metían la circuncisión, metían las costumbres judías dentro de la iglesia cristiana. Entonces, con esto, ¿qué hacían? Se ahorraban la persecución de los judíos más radicales. Miren, hermanos, metiendo este falso evangelio en las iglesias cristianas, estos falsos maestros podían decir: nosotros tenemos las mismas prácticas judías, nos circuncidamos, guardamos la ley de Moisés, creemos que Jesús era varón profeta, murió por nuestros pecados, sí, creemos eso. Pero eso no es suficiente. Acá hay que guardar la ley y hay que circuncidarse para poder ser salvo. ¿Ven cómo se metía sutilmente esto en las iglesias, hermanos? Y ven también el cómo ellos buscaban agradar a los hombres con lo que hacían. Ellos no temían a Dios. Lo controversial, hermanos, ahí era el evangelio, es decir, somos salvos solamente por la fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley. Esto es lo que decía el apóstol Pablo y lo que era el evangelio verdadero que se predicaba. Pero los judíos, falsos maestros judaizantes que se metieron en las iglesias, decían: sí, eso es verdad, pero no, necesitamos cumplir la ley. Entonces nos ahorramos la persecución, nos ahorramos los problemas con los judíos, no es necesario que nos estemos peleando entre nosotros, tenemos las mismas prácticas. Hermanos, ellos estaban buscando agradar a los hombres. El agradar a los hombres o temor a los hombres del que Pablo habla en nuestro pasaje es este. Ellos querían buscar el favor de los hombres. Ellos querían buscar el favor de los judíos para no ser perseguidos. Los judaizantes pretendían tener una buena reputación entre los judíos. No se los perseguía, el imperio no los molestaba porque ellos no estaban enseñando nada nuevo, por decirlo así. Vivían en cierta paz y gozaban de ese prestigio que la religión judía tenía en esa época. Era el evangelio falso perfecto. Era el evangelio falso perfecto, valga la contradicción. Los falsos maestros de Galacia querían agradar a los hombres. Ellos son un ejemplo de quienes buscaban el favor de los hombres. Ellos son un claro ejemplo del temor a los hombres. Temor a lo que los hombres les puedan hacer. Podían perseguirlos, podían matarlos como a Esteban. Y estos perturbadores del evangelio no deseaban obedecer a Dios, porque si deseaban hacerlo, habrían escuchado y habrían vivido el mensaje que Dios había dado por medio del apóstol Pablo, que era el verdadero evangelio. Ahora, habiendo visto este ejemplo y habiendo demostrado cómo ellos eran los que temían a los hombres, estos falsos maestros de Galacia temían a los hombres, yo quiero mostrarles que Pablo, por el contrario, era un hombre temeroso de Dios. Y él no temía a los hombres. Si eres
un asiduo lector de las Escrituras y sobre todo el Nuevo Testamento, y leíste las cartas del apóstol Pablo y leíste el libro de Hechos, te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo no buscaba el favor de los hombres. Si lo hubiera hecho así, él se hubiera mantenido presidiendo la iglesia. Su vida era un claro ejemplo de que no le importaba predicar el evangelio a pesar de tener que sufrir persecuciones, a pesar de tener que sufrir rechazos. Ya hemos visto este resumen del libro de Hechos, cómo lo perseguían a él también. Pero el apóstol Pablo era una persona que lo tenía absolutamente todo para tener buena reputación entre los judíos, hermano. El apóstol Pablo era un fariseo, conocía la ley, era perseguidor del cristianismo, tenía absolutamente todo para ser un hombre de reputación. Pero fíjense lo que él dice una vez que Cristo lo salva. Vamos, acompáñenme a Filipenses capítulo 3. A pesar de que Pablo tenía todo esto para poder agradar a los hombres, para poder agradar a los judíos, fíjense lo que dice Filipenses 3, del 7 al 9. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Lo único que buscaba el apóstol Pablo era agradar a su Señor. Y su vida era una demostración y un ejemplo de esto. Lo único que controlaba al apóstol Pablo era su temor hacia Dios. Y es por esto que él estaba tan preocupado por esta apostasía que estaba sucediendo en Galacia. Y constantemente él les dice, ustedes no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios. No me están rechazando a mí, están rechazando a Dios mismo. Estos perturbadores que buscan agradar a los hombres los están llevando a ustedes a rechazar a Dios. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, quizá en este tiempo no nos toque a nosotros ser perseguidos o ser echados en la cárcel, o quizá no busquen matarnos como a Esteban, como sucedía en esa época, o al menos por ahora, ¿verdad? Al menos por ahora. Pero la persecución no ha cesado. La persecución no ha terminado. El Evangelio nos promete rechazo y persecución. Sí, hermanos, el Evangelio es un mensaje de salvación, sí, pero el Evangelio nos promete rechazo y persecución en este mundo. El Evangelio no nos promete bienestar en este mundo caído. Quizás, mi hermano, te ha tocado ser rechazado por tu familia, te ha tocado ser rechazado por amigos luego de haber creído en el Señor Jesucristo. Yo creo que los que estamos aquí en algún punto hemos experimentado esta persecución o este rechazo. Familiares, amigos. Algunos han sido despedidos de sus trabajos por ser fieles al Señor. ¿Y por qué todo así? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque en el corazón de todo creyente verdadero que ama a su Señor, existe la motivación de querer agradar a Cristo y a nadie más. Simplemente por eso. Hermanos, las dificultades que le tocó atravesar al apóstol Pablo por Cristo, nosotros vemos y decimos, qué difícil. Claro que sí. Él fue un hombre especial, probado de una manera especial por el Señor. Pero a nosotros nos tocan sufrir cosas similares. Quizás no a ese grado, no a ese nivel. Y a veces vemos la vida del apóstol Pablo y vemos los sufrimientos que él tuvo por causa del Evangelio. A veces nosotros vemos lo poquito que sufrimos por el Evangelio, ¿verdad? A veces tenemos hasta miedo de ir a predicarle a alguien porque va a pensar, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir de nosotros? Va a decir que soy un fanático, que me lavaron el cerebro. Esto nos tiene que hacer meditar y pensar, hermanos. Pero volviendo a esto que estábamos hablando recién,
A quien busques agradar, te va a controlar en todo lo que hagas. Esa es la realidad. ¿A quién estás buscando agradar? ¿Estás buscando agradar a los hombres? Eso va a hacer que tu vida vaya camino y vayas haciendo todo lo que sea para agradar a otros, a los hombres. Si quieres agradar a Cristo, se va a ver en tu vida. Y no te importa nada más que Cristo. A quien busques agradar, te va a controlar. Y ese deseo de agradar a alguien te hace hacer lo que haces para agradar a quien buscas agradar. Eso parece un juego de palabras, pero piénsenlo bien, lo leo de vuelta. Ese deseo de agradar a alguien te controla porque hacer lo que haces es para agradar a quien buscas agradar, ya sea a los hombres o a Cristo. Y cuando hablo de agradar a alguien, usando como sinónimo temer, no me refiero a miedo, sino más bien a mostrar admiración. Cuando digo temer a alguien, digo mostrar admiración, poner tu confianza o simplemente necesitar de ese alguien. Ahora la pregunta es, ¿tenemos esa admiración? ¿Tenemos esa confianza? ¿Tenemos esa necesidad de Dios? ¿O tenemos esa admiración, esa necesidad, esa confianza de los hombres? ¿Temes a Dios o temes a los hombres? Y ese lugar de a quién temer, hermanos, no puede ser compartido porque es un lugar que solo le corresponde a nuestro Señor. No hay compartición ahí. No puede ser compartido. El Señor Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede. Si tememos a algún hombre, y cuando digo hombre, hermanos, me refiero a un ser humano. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño. ¿Y podemos temer a los niños? Sí, sí, puede pasar, pero ya lo vamos a ver más adelante. Mi hermano, mi hermana, ¿a quién temes? Es decir, ¿a quién buscas agradar? Es a quién sirves. Esa es la realidad. ¿A quién temes? Es a quién sirves. Pero vamos a pasar al tercer punto de nuestro sermón hoy. Y vamos a ver cómo servir a Cristo y buscar agradar al hombre es una utopía, es algo que no se puede hacer. No se puede servir a Cristo y y buscar agradar a los hombres. No se puede. El apóstol Pablo dice aquí, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la filosofía, uno de los principios lógicos supremos es la ley de la no contradicción. Habrán escuchado hablar de esto. La ley de la no contradicción o principio de la no contradicción dice lo siguiente. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es el principio de no contradicción. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Voy a darles un ejemplo. No es posible que esto sea un celular y no sea un celular. No es posible. ¿Es un celular o no es un celular? No puede ser y no ser al mismo tiempo. Es posible pensar que este celular más adelante sea chatarra cuando nos sirva más, pero no al mismo tiempo en el que todavía sirve. Eso es lo que dice el principio de la no contradicción. Dado el ejemplo de un libro que es ahora un libro, quizá más adelante pueda ser ceniza porque yo lo quemo, pero no puede ser ceniza y un libro al mismo tiempo. Es después ceniza, ahora es un libro y no puede no ser un libro. Yo puedo estar aquí ahora y puedo no estar después, pero no puedo estar parado aquí y no estar al mismo tiempo. Eso es contradictorio. ¿Sí? Hermanos, servir a Cristo y buscar el favor de los hombres es algo así. Es contradictorio. No se puede. No se puede hacer las dos cosas a la vez. No es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser una cosa primero y puede ser otra cosa después, pero no al mismo tiempo. No puedes estar agradando a los hombres y sirviendo a Cristo al mismo tiempo. No se puede. El apóstol Pablo lo deja claro aquí enfáticamente. Como les decía hoy, si nosotros vemos la vida de Pablo a lo largo de la palabra del Señor, vemos que él era un servidor de Cristo y lo único que buscaba era agradar a Cristo. Pablo podía haber sufrido, vivido persecuciones, cárceles, dolores, peligros,
hambres, tribulaciones que él pasó. Y él no podía haber pasado por todo eso si él no tenía un profundo temor de Cristo. Tenía un profundo temor de Dios, quien era quien lo controlaba, quien lo motivaba y lo guiaba a obedecer al Señor. Un hombre no puede pasar por esas cosas si no teme verdaderamente al Señor. Pero hermanos, Pablo no era perfecto. Él era un hombre sujeto a pasiones que muchas veces habrá luchado también con este pecado. Pero sí es un ejemplo del temor de Dios. O mejor dicho, del temor a Dios. Pero hermanos, nuestro supremo y perfecto ejemplo del temor a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él vino exclusivamente a hacer la voluntad del Padre. Cristo vivió su vida temiendo a Dios y buscando siempre hacer su voluntad, aún por encima de la suya, mientras estaba en la carne. Jesucristo vino con el propósito de morir en la cruz para efectuar la gloriosa obra de redención en la cruz del Calvario. Y Jesús nunca temió a nadie más que a su Padre. Si ustedes buscan un perfecto ejemplo de temor a Dios, miren a Cristo. Miren a Cristo. Él es el perfecto ejemplo de temor a su Padre. Temer a Dios implica automáticamente dejar de buscar el favor de los hombres. Y en este libro de Gálatas tenemos el ejemplo, hermanos, de un apóstol, uno de los cimientos del fundamento que tuvo la iglesia, que tuvo este problema de temer a los hombres. Acompáñenme al capítulo 2 de ahí de Gálatas, versículo 11. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El gran apóstol Pedro, hermanos, expuesto aquí. Y a mí me parece glorioso que este tipo de cosas estén en nuestras Biblias, hermanos, porque si la Biblia fuera un libro que busque exaltar a los hombres, estas cosas no aparecerían. No aparecerían. Este tipo de textos en los que se demuestran las debilidades y pecados de los líderes de la iglesia, de los cimientos y de los fundamentos. Si la Biblia fuera un libro que exalta a los hombres y que fuera un libro escrito por hombres, en el sentido espiritual, este texto no estaría acá. Porque se buscaría engrandecer a estos hombres que eran los apóstoles. Pero este texto está. Y nos muestra la debilidad de un hombre así como nosotros, que era uno de los pilares de la iglesia, sí. Era un apóstol de Cristo, sí. Pero también este es un caso de un ejemplo perfecto de un temor al hombre. Pedro temía a los hombres en ese momento y el apóstol Pablo tuvo que llamarlo al arrepentimiento, tuvo que resistirle cara a cara. Otra muestra tenemos acá de que a Pablo no le importaba quién tenía enfrente, porque él temía a Cristo. Estaba Pedro, uno de los que caminó junto con el Señor Jesucristo, y Pablo lo enfrentó. Pedro está pecando en esto. Fíjense lo que era este hombre. A mí me llama la atención y me impacta de cómo ver que el apóstol Pablo no era alguien que temía a los hombres. El apóstol Pablo en amor lo confrontó al apóstol Pedro. Y no quisiera detenerme mucho explicando este texto porque ya vamos a llegar ahí y nos va a tocar exponer. Pero solamente quiero ponerlo como un ejemplo de que no se puede servir a Cristo y a los hombres, hermano. No se puede. El apóstol Pedro estaba haciendo algo en lo que estaba temiendo a los hombres y en ese momento no estaba sirviendo a Cristo. Él se estaba conduciendo por temor a lo que los judíos podían hacerle, lo que podían pensar de él. Nosotros pensamos y meditamos en esto y decimos, si el apóstol Pedro luchó con esto y cayó en este error, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, estamos sujetos a este tipo de temor al hombre que puede manifestarse en muchísimas formas? No me alcanzaría el tiempo para mencionar en un sermón todas las formas en las que puede manifestarse este temor a los hombres.
Hay muchas formas. Pero quiero que pensemos y meditemos. No podemos buscar agradar a los hombres y a Cristo a la vez. No se puede. Imposible. O haces lo uno o haces lo otro. O sirves a Cristo o sirves a los hombres. Para ir terminando, para ir concluyendo, hermanos, creo que podemos ver claramente este contraste entre temer a Dios y temer a los hombres y cómo no podemos servir a Cristo si aún buscamos agradar a los hombres. Pero aún podemos preguntarnos y pensar entre nosotros y decir, si examinándome a mí mismo, mirando mi interior, mirando lo que soy, confrontándome con mi realidad, veo que muchas veces yo busco agradar a los hombres y muchas veces no temo a Dios como quisiera, ¿qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo puedo cambiar esas cosas, Señor? No quiero fallar más en esto. Mis hermanos, no pensemos que estamos exentos de estas cosas. Pero ¿cómo cambiamos? ¿Cómo afrontamos este pecado? Y lo que quiero decirte en esta mañana es que hay esperanza. Hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y eso es bueno. Isaías 33:6, se los leo, dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Aquí Isaías está hablando de la gloria eterna y de que ese temor que todavía vamos a tener cuando estemos con el Señor va a ser algo que va a ser nuestro tesoro. Va a ser nuestro tesoro. El temor de Dios, hermanos, no es, cuando yo hablo de temor de Dios, no me refiero a miedo hacia Él en el sentido de juicio. Ciertamente los que no conocen a Dios sí deberían tener miedo. Pero nosotros que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo no tenemos miedo a nuestro Dios. El temor de Dios en un creyente no es temor al juicio, sino más bien asombro, estremecimiento, una profunda admiración, confianza y devoción acompañada de una profunda reverencia hacia Dios. ¿Qué es el temor de Dios en un creyente? No es temor al juicio, sino más bien asombro, estremecimiento, una profunda admiración, una profunda confianza y devoción acompañada de una profunda reverencia a Él. Y la solución, hermanos, le voy a dar la solución para no temer al hombre. La solución para no temer al hombre y para no caer en el temor de los hombres es buscar, aprender y crecer en el temor a Dios. ¿Cuál es la solución para no caer en el temor al hombre? Buscar, aprender y crecer en el temor a Dios. Y la única forma de lograrlo es contemplando a nuestro Dios a través de su palabra, de la oración. Hermanos, no existe otra forma, no hay magia acá. Nosotros siempre cuando decimos, insistimos y los animamos, y nos animamos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, orá y lee la palabra. No es un cliché, hermano. Es la verdad. No hay otro camino. Para poder crecer en el temor al Señor, tenemos que buscarlo contemplando su palabra, contemplándolo a Él, meditando en Él. Y la palabra de Dios nos habla claramente de quién es ese Dios al que tenemos que temer. Y esto es maravilloso, hermanos, porque cuando pensamos en Dios, en quién es Dios, crea en nosotros una profunda admiración hacia Él. La Biblia nos habla de este Dios que hizo las maravillas de la creación, nos habla de su santidad, nos habla de su justicia, de su profundo amor, de sus juicios, de sus misericordias. Nos habla de que Él es un Dios completamente distinto a nosotros, pero es un Dios que se ha acercado a nosotros. Es un Dios que ha querido revelarse, que ha querido mostrarse a nosotros. A tal punto ha querido revelarse que ha enviado a su Hijo, quien es Dios en esencia, a morar en medio nuestro para luego entregarse en una cruz y redimirnos del mayor problema que teníamos con Él, que era el pecado. Mis hermanos, cuando Dios sea grande en tu vida, cuando Dios sea lo más grande en tu vida, los hombres van a ser cada vez más pequeños. Cuando Dios sea grande en tu vida, los hombres van a ser cada vez más pequeños.
Mi hermano, mi hermana, ¿tienes temor de los hombres en la evangelización? ¿Te asusta lo que otros puedan pensar de ti cuando debes de predicar a Cristo? O tal vez esto no te pase y tal vez buscas agradar a los hombres hasta el punto de que no podés dar un no como respuesta cuando te piden algo por temor a qué van a pensar de mí que digo que no. Quizás no te pase esto. Tal vez te estás comparando con los demás para hallar un estándar de santidad y decir, fulanito es más santo que yo tengo que superarle a fulanito. ¿Cuál es tu estándar de santidad? ¿Son los hombres o es Dios? ¿Necesitas la aprobación de otros para hacer lo que tienes que hacer? ¿Estás pendiente de que las demás personas te vean? A veces se habla de la baja autoestima en el mundo, ¿verdad? Decimos, este tiene baja autoestima, no se estima como debe estimarse. ¿Qué es lo que hace que tenga tu estima alta? ¿Qué es lo que hace? ¿Que te alaben en tu trabajo? ¿Que te digan lo bien que haces las cosas? ¿Que lo que dicen los demás? Otra forma de temer a los hombres es mentir. ¿Mentís de seguido para disfrazar la realidad en la que estás? Hermanos, podría continuar con esta lista infinitamente en manifestaciones de cómo el temor al hombre se puede mostrar, se puede ver en la vida de un creyente. Por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Pero estas y muchas más cosas son manifestaciones de buscar agradar a los hombres en nuestras vidas. Necesitamos un profundo examen porque si buscamos agradar a los hombres, no podemos ser siervos de Cristo. No podemos servir a Cristo y agradar a los hombres a la vez. No podemos. Cuando la palabra del Señor nos llama a hacer todo para la gloria de Dios, está hablando de esto, hermano. Está hablando de no lo hagas para los hombres, no lo hagas para lo que van a decir, no lo hagas para que te exalten o para que vos seas exaltado. Hacelo para la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer las cosas para la gloria de Dios? Temiendo solamente a Dios. ¿Cómo cambiamos? Por medio de la contemplación y la oración, aprendamos el temor del Señor en cada hoja de las Escrituras. Maravillate de las grandezas de Dios. Deja que tu corazón se quebrante frente a las glorias de Dios y cuando lo ves a Él en todo su esplendor revelado en su palabra. Yo quiero que busquen conmigo Job 38. Este es un pasaje que, hermanos, lo cantábamos parte hoy cuando cantábamos la canción Contempla a Dios. Hay preguntas que aquí le está hablando Dios a Job. Y fíjense y miren las preguntas que nuestro Señor le hace a su siervo Job. Alguien que necesitaba aprender y necesitaba conocer a Dios. Dice, les leo algunos versículos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, hilo para medir? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Y ustedes pueden seguir leyendo este capítulo 38 porque es maravilloso para maravillarse de ese Dios en el que creemos. Pero ese Dios, hermano, cuando nosotros pensamos y decimos, este Dios que creó, que hizo la creación de la nada, que se pasea en medio nuestro, este Dios tan sublime, más alto que nosotros, que no podemos entender, el inescrutable, este Dios es el que se ha acercado a nosotros. Este Dios se acercó a nosotros. Ese Dios que a veces parece tan distante y que vemos y decimos, no lo podemos comprender y es real, no lo podemos comprender. Pero Él se ha acercado, Él se ha revelado. Y hasta el punto que nos dio a su propio Hijo. Como cantábamos hoy, Él sufrió los clavos en dolor y llevó el mal del pecador. Hermanos, ¿qué lugar tienen los hombres al lado de este maravilloso Dios que tenemos?
¿Qué lugar? Es como un punto en el infinito, hermano. Qué pequeño es el hombre frente a nuestro Dios. Tenemos que temer a Él y solo a Él. Y para terminar, a todos los amigos que nos visitan hoy y que quizás no conocen al Señor. Si no conoces al Señor, créeme que tenés motivos para temer. Tenés motivos para temer a Dios. Y tenés motivos para tenerle miedo. Y tenerle terror. Porque el pecado nos ha hecho enemigos de este Dios. Y Él va a ejecutar su juicio sobre todos aquellos que no le temen. Tienes razones para tener miedo. Pero también quiero decirte que hay esperanza en Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, quien fuere enviado por el Padre para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. El Señor Jesucristo recibió el juicio que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y si hoy tú pones tu confianza en Él y solamente en Él y reconoces tu condición de pecador y te arrepientes, vas a poder experimentar el amor de Cristo y dejar de lado ese temor al juicio que todo incrédulo debería tener. Porque si haces esto de corazón, el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones y tú puedas ser exaltado y glorificado, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Amado Señor, te queremos pedir que tú nos des de tu temor. Te queremos pedir, Señor, que tú obres en nuestros corazones para que dejemos de lado el temor al hombre y para que te temamos a ti. Que no tengamos miedo a lo que los hombres puedan pensar, puedan decir, puedan hacer, sino que te temamos a ti, Señor. Padre, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos aquí, ayúdame a mí a temerte, a deleitarme, Señor, en ti, a poder contemplarte en las Escrituras, Señor, y derramar mi corazón delante tuyo para poder conocerte más, para que tú seas lo más grande y lo más precioso en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, deseamos conocerte y anhelamos esto con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.